eh, ya nos queda entonces poquito antes de salir a vacaciones, así que espero que por favor estén muy, pero muy dispuestos a trabajar el día de hoy, tanto en la clase de química como en la clase de biología. Vamos a tomar este espacio para realizar la clase de bioquímica y posterior a esto pues ya empezaremos entonces o ya realizaremos entonces en el otro espacio la clase de química para culminar entonces con la parte de los ejercicios y darle la introducción de lo que necesitaría de ustedes con respecto a las últimas reacciones de ¿cómo es que se llama? Del benceno. Yo creo que es el internet posiblemente. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces aquí. La vez pasada o la clase pasada habíamos quedado en el 3-fosfoglicerato, que era la reacción que teníamos aquí. Y en esta reacción de 3-fosfoglicerato, entonces habíamos mencionado que aquí básicamente en esta reacción que nosotros que voy a mencionar aquí, que les voy a especificar aquí, teníamos aproximadamente una producción de ATP, y vamos a mencionarlo entonces como que aquí se producen 2.5 ATPs, dependiendo de la molécula que se conoce como la nicotinamida, que es esta que ustedes están viendo aquí, referenciada como NAD H más H. Porfa, me confirma si están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí como empezamos con la reacción de la nicotinamida, entonces estaríamos hablando de 2.5 ATPs, pero que por venir entonces de una fracción en donde me dice que como la molécula se parte en dos, entonces voy a tener que multiplicar por 2. Entonces, esto quiere decir que esta molécula aquí aparece como 2.5, pero la producción total de ATP, ¿cuál será? Teniendo en cuenta que hay una multiplicación. 5. 5, listo, perfecto. Y aquí se está produciendo nuevamente ATP, que es este que estoy señalando acá. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto ATP tendría hasta este punto de la reacción producido? 7. Muy bien, vamos a verificar entonces 7. Pero, si yo tengo en cuenta que inicialmente gasté 2, entonces ¿cuánto ATP tengo hasta el momento? Miren, aquí paso de ATP a ADP, entonces ¿cuánto ATP tengo en total? Neto, hasta aquí, hasta esta reacción, hasta donde vamos. Hasta el 3-fosfoglicerato. ¿Cuál será la ATP o la cantidad de ATP que tenemos hasta ahí? 7, ¿no? No, señora. 9. A ver, espera un momentico. Hacerlo con peras y con manzanas. ¿Sí? Me comí 2 peras. Mire, entonces estaba en ATP, pasó a ADP. Quiere decir que en vez de comprar peras, lo que hice fue comer peras. ¿Cuántas peras me comí acá? 2. 2. Pero resulta que las peras yo luego las tengo que retornar. O sea, eran peras que no eran mías. Eran peras de la lonchera de mi hermanito menor. ¿Listo? Pues como las tengo que retornar, luego tengo que ir a la tienda y compré esta cantidad de peras que están aquí, que ya de por sí venían multiplicada por 2. Entonces, ¿cuántas peras tuve que comprar aquí? ¿O cuántas 5. peras adquirí acá? 5. Acá, total, hasta acá, desde aquí hasta acá. Entonces son 8. Niños, hagan las cuentas bien. Hagan las cuentas bien. ¿Cuánto dice acá? Ahí son 5. Aquí son 5. ¿Y aquí cuántas son? 2. 2. ¿Y 5 más 2 cuánto me da? 7. 7, listo, perfecto. Entonces, compré 7 peras. Pero de las 7 peras me toca devolver 2. Entonces, ¿cuántas peras me quedan? 5 otra vez. 5. Me quedan 5. Quiere decir que ¿cuánto ATP he producido en total, neto? 5. 5. Hasta el momento no llevo sino 5. ¿Vale?
¿Está claro hasta ahí? Sí. Listo, perdón un momento. Ay, perdón. Entonces, como continúa la reacción, entonces, ¿qué reacción continúa aquí después del 3-fosfoglicerato? ¿Cómo se llama esa reacción que seguirá ahí? Es decir, aquí va a tener una flechita, ¿sí o no? Entonces aquí va a tener nuevamente otra reacción. Y en esta reacción que voy a tener aquí, voy a tener una enzima. ¿Cómo se llamará la enzima que estará aquí presente? Voy a ponerle el nombre a esta enzima. A ver, vamos a ver de lo que consultaron. Profe, yo creo que se llamaba fosfoglicerato mutasa. Muy bien. Entonces aquí tendré la fosfoglicerato mutasa, ¿vale? Ese es el nombre de la enzima. Fosfoglicerato mutasa. ¿Listo? Esa fosfoglicerato mutasa, entonces lo que va a hacer es cambiar este grupo fosfato y ubicarlo en la parte de arriba. ¿Estoy claro con eso? Viene y lo cambia de aquí, en el carbono número 3, recordemos que este es el grupo funcional más importante, y lo pasa al grupo número 3 al carbono número 2. ¿Qué quiere decir? Es tal cual como tomar esta molécula, copiarla acá, con la diferencia que este fosfato va a desaparecer de esta posición y ahora va a venir y se va a ubicar en la posición del carbono número 2, como ustedes lo están viendo aquí. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Cómo se llama esta molécula? Si la anterior se llamaba 3-fosfoglicerato, ¿cómo se llamará esta? El 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato, perfecto. Fíjense que el fosfato cambió de la posición 3 a la posición número 2 y al haber cambiado de la posición número 3 a la número 2, entonces simplemente cambiará el nombre, perdón, cambiará el número, pero la molécula tiende a conservar casi que el mismo nombre, ¿vale? Listo. Entonces, luego de esto, entonces, ¿qué otra reacción viene? La de enolasa. Muy bien, viene la de una enolasa. ¿Qué es lo que hace esa enolasa? Porque la enolasa tiene un subproducto. ¿Ves qué es lo que me hace la enolasa? Profe, creo que quita el carbono 3 y pone un doble enlace. Sí, pero miremos la flechita que está ahí. ¿Qué es lo que me está diciendo que está haciendo esa enolasa? ¿Qué es lo que me está haciendo esa enolasa? Voy a poner esta vez aquí arriba. Enolasa. ¿Listo? La enolasa. ¿Qué me elimina de la molécula? Hay algo que está eliminando. ¿El doble enlace? No, está formándome un doble enlace, pero para formar el doble enlace, ¿qué iones tuvo que sacar? O sea, fíjense que en la flechita, donde ustedes tengan la flechita, hay algo que está saliendo. ¿Qué es ese algo que está saliendo? Un H2O. El OH, el Está alcohol. saliendo agua, ¿sí o no? Está saliendo H2O. Ah, ok. Si está saliendo H2O, quiere decir que fue una reacción ¿de qué? De hidrogenación. No. Si está saliendo agua, ¿qué estoy haciendo?
A ver, niños, miremoslo desde la siguiente lógica. Si cuando voy a devolverme un momentico, o devuélvanse ustedes ahí un momentico, a esta primera reacción, ustedes se van a dar cuenta aquí, que aquí habían una cantidad de hidrógenos y esos hidrógenos se perdieron. ¿Qué fue lo que pasó entonces con la reacción? Se eliminó hidrógenos, ¿cómo se llama ese proceso? Miren ahí la pantalla de lo que les estoy mostrando. Deshidrogenación. Deshidrogenación. Y si aquí estoy eliminando agua, ¿cómo se llamará entonces la reacción? Niños, lógica. Hagan uso de esa buena malicia indígena que tenemos todos nosotros como buenos colombianos. Hagamos ese uso. Sí, cuando eliminé hidrógenos, se deshidrogenó. Cuando elimino agua, ¿qué estoy haciendo? A ver, señores y señoritas, concentrados. No. Condensación. Estaría realizando... Espérenme. Estaría algo así como realizando una reacción de condensación. Recordemos que en las reacciones de condensación, ¿qué estoy haciendo? ¿Formando qué? Ay, estos muchachos ya se entraron en modo vacaciones. ¿Cómo se llamaría esa reacción? A ver, me tocó con ustedes como en primaria. Y qué pereza que no estén hablando hoy, muchachos. Háganme el favor y se ponen pilas a la clase. Porque si ustedes no se ponen pilas, por más de que sea último día, no se ha acabado la jornada. Descansan a partir de las 5 de la tarde. 5, 6, 7, 8 de la noche descansarán entonces si quieren hacerlo así. Pero lo necesito aquí, a todos en la clase. Si una sustancia elimina agua, ¿cómo se llama ese proceso? Deshidrogenación. Deshidrogenación cuando yo elimino hidrógeno, pero estoy eliminando agua. Condensación. Estoy eliminando agua. No estoy formando agua, estoy eliminando agua. Ojo porque el concepto ahí varía un poco. Una cosa es formar agua, otra cosa es eliminar agua. A ver, ¿cómo se llamaría? Profe, ¿no sería deshidratación? ¿Y por qué lo dudan tanto, muchachos? ¿Por qué lo dudan tanto? Profe, es que sabe por qué de pronto a mí, porque digamos que deshidrogenación también suena como a, digamos, a eliminar agua, entonces yo decía, pero ¿cuál es la otra? ¿Pero por qué dudan tanto? Cuando ustedes hacen ejercicio, ¿por qué tienen que tomar agua?
Porque nos deshidratamos. Que se deshidrata el cuerpo. Porque se deshidrata el cuerpo. Y si en una reacción bioquímica estoy eliminando agua, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo mismo. Se Se deshidrató. está deshidratando, ¿vale? Ojo, porque cuando yo estoy hablando de la condensación es porque hay dos moléculas. ¿Qué quiere decir dos moléculas? Una que aporta el OH, la otra que aporta el hidrógeno. Como aquí no tengo sino una sola molécula, ¿sí? Fíjense, el 2-fosfoglicerato, entonces lo único que va a hacer es deshidratarse la molécula, porque con la misma molécula estoy formando una molécula de agua. ¿Listo? Ojo, niños, pongámosle, vuelvo y le repito, pongámosle entonces un poquito más de cuidado a la clase, porque pues ahí me están contestando algunos, pero yo sé que más de uno en este momento está ahí sentadito, con el celular en la mano, haciendo otra cosa, y pues esa no es la idea. Mejor dicho, no les quiero mandar trabajo para el día de hoy porque no alcancemos en el tema. ¿Listo? Sí, señor. ¿Profe está compartiendo pantalla? No, tuve que hacer una pausa. Listo, ya. Entonces, volvemos nuevamente acá. Listo. Después del fosfoglicerato, entonces ahora sí, ¿cómo se llama la molécula que sigue? Fosfenolpiruvato. Fosfo, eso. Fosfenolpiruvato. Listo, perfecto. Entonces ya pónganle cuidado aquí cómo vamos a irnos con el fosfenolpiruvato. Entonces, esta molécula del fosfenolpiruvato que ustedes se van a encontrar aquí, pues es una molécula que es, digamos, producto de este proceso de deshidratación. ¿Cuál hidrato se va a eliminar o cuál molécula se va a eliminar de acá? Entonces vamos a eliminar este hidrógeno que tengo aquí y este OH. Entonces, para poder eliminar esto, entonces voy a poner aquí nuevamente la molécula y voy a utilizar entonces el borrador que tengo aquí para el programa. Entonces, fíjense, elimino el oxígeno, elimino el hidrógeno, fíjense que aquí me quedan 3 hidrógenos, pero de esos 3 hidrógenos no me pueden quedar sino 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces en esta molécula? Que aquí lo que viene es formarse un doble enlace entre el carbono número 3 y el carbono número 2, o 2 y 3, y el carbono número 2 va a conservar su grupo fosfato. A esto se le conoce como el fosfenol, enol porque pues estoy hablando de un alqueno, ¿listo? Entonces, este fosfenol piruvato que ustedes están viendo aquí es la penúltima reacción que ustedes van a encontrar en esta reacción. Entonces, vuelvo y repito, que aquí este señor se llamará el fosfenol piruvato, ¿vale? Piruvato. Este fosfenol piruvato, entonces, él en la próxima reacción que tiene, va a realizar un proceso de desfosforilación. ¿Qué quiere decir desfosforilación? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a perder qué? El grupo fosfato. Que va a perder el grupo fosfato. ¿Cómo lo pierde? ¿Quién se lo ayuda a perder? ¿Quién es el que le hace perder ese grupo? Profe, es que no sé muy bien, pero eso no pasa de ADP a ATP. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Se lo hace perder el ADP porque el ADP pasa a producir ATP y después de producir este ATP, entonces quiere decir que aquí lo que va a ocurrir es que esta última molécula que estaba ahora aquí, organizada de esta manera, entonces va a perder ese grupo fosfato. Y al perder ese grupo fosfato, entonces este que está aquí prácticamente se va a perder. ¿Listo? Y de aquí, entonces, este doble enlace que ustedes están viendo aquí, ahora se va a desdoblar hacia donde está el oxígeno. Bien, entonces como se desdobla hacia donde está el oxígeno, entonces aquí lo que va a pasar es que este oxígeno me va a terminar
por romper este enlace doble y me va a terminar formando un enlace doble con el oxígeno. Y aquí es donde yo tengo lo que se conoce como el piruvato. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. Entonces, este señor será el señor piruvato. ¿Listo? ¿Qué pasa después con este piruvato? Entonces, póngale mucho cuidado a lo que le voy a explicar aquí. Después de que está formado este piruvato, aquí ya tendré la segunda fase y cuántos ATPs tendré formados en la segunda fase de la glucólisis. ¿Cuántos ATP tendré? Nomás en la segunda fase, ¿cuánto ATP tengo? Uy, pero profe, otra vez que no lo escuché bien. ¿Cuánto ATP tengo formado hasta el momento en total? Teniendo en cuenta lo de arriba. ¿Cuántos ATPs perdí inicialmente? 2. 2. 2, perfecto. Y en la segunda fase, ¿cuánto ATP gano? 5, ¿no? 5. 5. Hagan las cuentas bien. ¿Gana otros 2? Gano otros 2. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir que en la segunda fase? Óigame muy bien la pregunta para que no Serían se vaya a 7. confundir. Óigame muy bien la pregunta para que no se vaya a confundir. ¿Cuánto ATP se produce en la segunda fase? Se produce en la segunda fase. 2. ¿Cuánto ATP se produce en la segunda fase? ¿10? Perdón, un momentico que parece que me están llamando del colegio. Vayan pensándolo ahí. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Segunda fase, ¿cuánto ATP se produce? Profe, no es 10 porque digamos si teníamos antes 5 y el 2 toca 5. multiplicarlo por 2.5, sumándolo todo, ¿no es 10? No me haga las cuentas así. Todos los números que están abajo tienen que No, multiplicarlos por 2. ¿Listo? Hagan bien las cuentas, por favor. todo por 2, profe. Todo por 2. Entonces el 2.5 por 2 pues serían 5. Sí, señora. Aquí los dos que se le suman, esos dos también toca multiplicarlos por 5. Digo, ¿Por qué por por 2. cinco? Ah, sí, señora, por 2. ¿Cuánto me daría entonces en total? Ahí serían 9. 9. ¿Y si le resto los dos de arriba? Serían 7. 7. 7. Perfecto. 7, Entonces pero quiere esos decir... dos tocaría multiplicarlos por 2, ¿no? Y No, después ahí esos sí dos restar. no toca multiplicarlos por 2. Los dos de arriba no se multiplican por 2 porque acuérdense que la molécula no está partida, sino a partir de la fructosa 1,6 bifosfato y la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. O sea, quiere decir que yo solamente multiplico de aquí, del gliceraldehído 3-fosfato en adelante. Antes no. ¿Listo? Antes esto es un ATP neto, esto es otro ATP neto que se gastan y luego aquí lo que se produce si viene multiplicado por 2, ¿vale? ¿Sí fue claro eso o no fue claro eso? Sí, sí. Pues ¿Listo? eso es muy largo. ¿Es muy qué? Es muy largo.
Espere que lo que viene es más bonito. Listo, entonces póngale cuidado aquí. Listo, entonces aquí ya tengo. ¿Cuántos ATPs me gané en total? Aquí me gané 7 ATP. Pero resulta que entonces aquí viene otro proceso y póngale cuidado lo que va a pasar. Le va a trazar unas rayitas paralelas. ¿Listo? Mira, un momento porque... Ve, curiosamente esta vez sí me quedó derechita. ¿Listo? Entonces póngale cuidado. Aquí va a haber, entonces después de que se produce esto, van a ver algo que se conocen como unas membranas. ¿Bien? ¿De quién son esas membranas? Esas membranas son de la mitocondria. Entonces, todo este proceso que ustedes acaban de ver aquí, tanto la primera como la segunda fase de la glucólisis, toda esta fase ocurre en el citoplasma o en el citosol. ¿Fui claro con eso? ¿Sí fui claro con eso o no fui claro con eso, muchachos? Citoplasma. ¿Qué quiere decir? No, profesora, ¿que puede repetir, por favor? Póngale cuidado. ¿Qué quiere decir? La glucosa o la fructosa ingresan a la parte interna de la célula, es decir, ingresan al citoplasma y la responsabilidad bioquímica del citoplasma o la función bioquímica del citoplasma es tomar esta glucosa y realizar todo el proceso metabólico hasta convertirla ¿en quién? ¿A quién estoy señalando ahí? En piruvato. ¿Piruvato? El piruvato, perfecto. Entonces, la responsabilidad de toda esta, digamos, de toda esta molécula es esa, que yo tomo lo que es glucosa, la responsabilidad del citoplasma es básicamente tomar la glucosa, metabolizarla, regalarle primero 2 ATPs y luego extraerle 9 ATPs para quedar con una ganancia de 7 ATPs en total. ¿Para qué lo hace? Para convertir esta molécula en una molécula pequeñita. Entonces, fíjense que habíamos iniciado con una molécula de 6 carbonos, que era un poquito más extensa, y ahora la convertimos en una molécula de 3 carbonos con 2 dobles enlaces con oxígeno, lo que la hace un poquito más reactiva. ¿Vale? ¿Eso está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, como se convierte esta molécula en esto, entonces esta molécula de aquí va a pasar a la parte interna de un organelo. ¿Cuál es ese organelo del cual estaremos hablando? Dijiste citoplasma, ¿no? Citoplasma, ¿no? No, aquí ya no será el citoplasma. Aquí será otro organelo. Ojo porque el organelo al que corresponde la glucólisis es al citoplasma. Pero después de que el citoplasma cumple con su cometido, que es convertir la glucosa en piruvato, tendrá que ese piruvato pasar a otro organelo. ¿Cuál es ese organelo encargado de producir la energía? ¿No dijiste que la mitocondria? La mitocondria, perfecto. Entonces, como tiene que pasar directamente a la mitocondria, entonces aquí va a pasar básicamente lo siguiente. Póngale entonces mucho cuidado de lo que va a ocurrir acá. Aquí en la mitocondria voy a tener 4 espacios. Entonces, en esto quiero que sean muy, pero muy puntuales en esos 4 espacios. Por favor, busquemos la estructura de una mitocondria y dígame cuáles son las 4 membranas que tiene la mitocondria. ¿Cómo se llaman las membranas? Está la membrana interna, la membrana externa. El espacio intermembranoso, ¿cierto? Y las crestas mitocondriales, creo. No sé si es de dónde membrana. La externa y la interna. ¿Profe está hablando? Sí, se suponía que les estaba explicando. Entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. Usted va a tener esa que es la estructura de una mitocondria. Esta mitocondria entonces va a tener lo siguiente. Va a tener, primero que todo, algo que se denomina como una membrana externa,
que es la parte más externa, valga la redundancia, de la mitocondria, que va a tener este colorcito verde, por lo menos para este dibujito que nos están poniendo acá, y que va a estar bordeada por este espacio que se ve amarillito. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese espacio amarillo va a ser este que voy a señalar aquí, que va a ser la membrana externa mitocondrial, ¿vale? Entonces la voy a representar con la letra MEM. Escríbalo por favor ahí para que no se le vaya a olvidar. Membrana externa mitocondrial. Bien, este es el espacio, la membrana externa mitocondrial. Luego de la membrana externa mitocondrial, entonces, ¿qué viene? ¿Qué es lo que me dice aquí que viene? El espacio intermembrana. intermembrana. Exactamente, entonces vendrá el espacio intermembranal, ¿sí? O la membrana. Entonces, ay, perdóneme un momento. Ya. O vendrá algo que se denomina como la membrana intermitocondrial. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado a esto. Entonces, lo voy a escribir aquí. Como membrana intermitocondrial. ¿Listo? Entonces, este va a ser básicamente la denominación de este espacio. Entonces, tienen que ponerle mucho cuidado a las denominaciones de estos espacios porque pues después va a ocurrir otro proceso que después se los vendré a explicar. ¿Listo? Y por último, entonces vendrá en este espacio algo que será la membrana interna mitocondrial. Entonces, MIM. ¿Listo? Membrana interna mitocondrial. ¿Fue claro eso? ¿Claro eso? Profe, pero usted dijo que eran 4. ¿Es lo mismo? Listo, póngale cuidado. ¿Cuál es el cuarto espacio que tiene la mitocondria? El cuarto espacio que tiene la mitocondria, entonces será este espacio, que ya es el más interno, que entonces a este se le va a denominar como la matriz mitocondrial, ¿vale? Matriz mitocondrial. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, este espacio será la matriz mitocondrial. ¿Listo? Este espacio de la matriz mitocondrial va a ser en el que va a ocurrir un proceso bioquímico que se llama el ciclo de Krebs. ¿Vale? ¿Estoy claro con eso? Sí, Aquí es señor. donde va a ocurrir esto. Aquí es donde va a ocurrir ese proceso que se denomina el ciclo de Krebs. ¿Cómo ocurre ese ciclo de Krebs? Póngale mucho cuidado a lo que le voy a presentar aquí para que entienda cómo es que se va a presentar ese ciclo de Krebs. Aquí lo que se va a presentar básicamente es lo siguiente. Este piruvato va a ingresar directamente aquí, a la parte interna de esta membrana. Es decir, que aquí lo que vamos a tener es básicamente esto. ¿Listo? Listo, lo voy a poner acá, ¿vale? En este espacio que se está presentando aquí, entonces resulta que aquí tendrán entonces que incluirse también otras reacciones. ¿Qué son esas otras reacciones? Póngale mucho cuidado. Aquí lo que va a pasar es que va a ingresar una sustancia, ¿listo? Entonces aquí ingresa una sustancia y esa sustancia que está ingresando es una que se conoce como el COASH. Entonces aquí se las voy a escribir. COASH. ¿Listo? Y ese COASH va de la mano con algo que nosotros ya habíamos visto, es la nicotinamida. ¿Cuál es la fórmula de la nicotinamida? ¿Cuál es la fórmula de la nicotinamida, niños? ¿Cuál es la C6H6NO2. Listo. ¿Y cuál es la abreviatura de la nicotinamida? ¿Cuál es la abreviatura de la nicotinamida? Tienen la copia ahí en la pantalla, chicos.
tienen la copia en la pantalla. Siguen teniendo la copia en la pantalla. NAD. Listo, muy bien. Entonces aquí tendré el NAD positivo, que en este caso es la fórmula de la nicotinamida, ¿vale? Cuando esta sale, es decir, cuando esta reacciona, quiere decir que aquí se va a presentar una reacción. En esta reacción, lo que va a terminar produciendo es básicamente lo que nosotros denominaríamos como dióxido de carbono. ¿Listo? Permítame un momentico, más bien lo voy a poner hacia el otro lado. Pongo más bien hacia acá. ¿Listo? Entonces, cuando salga entonces de esta reacción, aquí va a salir como CO2, aquí va a salir como CO2, ¿listo? Más NADH más H positivo. Quiere decir que, ¿qué pasó ahí? Aquí lo que pasó con esta sustancia es que esta sustancia produjo más ATP. ¿Cuánto ATP produjo? ¿Cuánto ATP produjo, niños y niñas? 2.5. 2.5, que si viene multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Por 2, entonces quiere decir que ¿cuánto me dejaría entonces en esta sola reacción de ATP? 5. 5. 5 nuevamente. ¿Y cuántos llevaba de la reacción inicial? 7. 7. O sea que quiere decir que 7 más 5, ¿cuánto ATP me ha dejado hasta aquí 12. esta reacción? 12. 12. 12 ATPs, ¿vale? Entonces aquí me van a dejar unos 12 ATPs, que será básicamente lo que yo voy a necesitar para realizar el proceso o para identificar el proceso que viene de aquí en adelante. Fíjense que aquí se está eliminando hidrógeno. Si se dan cuenta, el NAD entró sin hidrógeno, aquí salió sin hidrógeno. Quiere decir que la enzima que se utilizó aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Una qué? Profe, ¿puede repetir otra vez, por favor? Este NAD ingresó sin hidrógenos, pero salió con hidrógenos. Quiere decir que ¿qué enzima utilizamos acá? ¿Una qué? ¿Cómo se llamará? Condensación. No. No. ¿Una endosa? ¿Una qué? ¿Endosa? ¿Endosa? ¿Sí más? No. A ver, esta molécula tenía unos hidrógenos. Este que está como COH entró y le quitó algunos hidrógenos. Quiere decir que entonces ahora, ¿cómo se va a llamar esta? ¿Qué enzima tuvo que haber utilizado para que este NAD ganara hidrógenos? ¿Una qué? N2, no sé. No. Entonces no pega. ¿Cómo se llamará la Agua. molécula? ¿Agua? Aquí yo no veo ningún agua. ¿No? Aquí yo no veo ningún agua. Hidrógeno. ¿Cómo se llamará la molécula? Perdón, la enzima que estará ahí presente. Ay, estos muchachos sí les voy a pegar un regaño el día de hoy bien grande. A ver, se nota que ustedes no están revisando los apuntes siquiera para nada. ¿Cómo se llamaba la enzima que estaba aquí? La deshidrogenasa, creo que es. Sí, deshidrogenasa, niños, miren, si entró como NAD y salió como NADH más H, pues ¿qué fue lo que quitó? Quitó hidrógenos, y al quitar hidrógenos, entonces esta molécula se cataloga como una deshidrogenasa. ¿Listo? Entonces aquí siempre, no se les puede olvidar eso. Si hay una molécula que quite agua, pues será una
reacción de deshidratación. Si hay una molécula que retira hidrógenos, pues será entonces una reacción de deshidrogenación. Por lo tanto, la enzima que estará participando aquí será la deshidrogenasa. ¿Listo? ¿Fue claro eso o no fue claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, póngale cuidado a lo que viene de aquí en adelante. Esta molécula de piruvato que ustedes están viendo aquí, entonces esta molécula de piruvato va a cambiar. ¿A cuál molécula cambiará? A la que inicia el ciclo de Krebs. Pregunta, ¿cuál es la molécula que inicia el ciclo de Krebs? La matriz mitocondrial. No estoy preguntando por el espacio de la célula, estoy preguntando por la molécula. La mitocondria. Niños, no estoy preguntando por el organelo, estoy preguntando por la molécula. El piruvato. No, la de NAD. ¿El piruvato en qué se transforma? ¿Cómo se llama esa molécula? ¿No es esa? Ay, se me olvidó el nombre. El piruvato se transforma en una molécula. ¿Cómo se llama esa molécula? El acetil-CoA. No, El la acetil-CoA, ¿vale? Muy bien, el acetil-CoA. Ese acetil-CoA entonces tiene una fórmula genérica para que ustedes no se maten mucho la cabeza porque la estructura es un poquito extensa y compleja. Para que usted no se mate la cabeza, entonces simplemente se representa así. La estructura del acetil-CoA va a ser la siguiente. Voy a tener esta, que es la letra S, ¿listo? Esta letra S va a ir enlazada con un carbono, ¿listo? Este carbono tiene un oxígeno y con este oxígeno, mantiene un enlace doble entre ellos, ¿vale? Y luego este va a tener un CH3 en la parte inferior. Entonces, ahí es donde quiero que ustedes se vayan centrando más o menos. Entonces, póngale cuidado. Entonces, esta estructura que está aquí, que es la que vamos a denominar como acetil-CoA, pues resulta que todavía no tiene lo que se denomina, o la parte de la estructura que convencionalmente la denominamos como el CoA. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado entonces cómo funcionará este acetil-CoA en la representación genérica. Entonces, en la representación genérica me va a decir que este azufre va a tener entonces lo siguiente. Va a tener el CoA, ¿vale? Entonces, este CoA que estamos teniendo aquí, ¿listo? Esto, espérenme un momentico a ver si lo puedo utilizar, insertar, listo. Este acetil-CoA que ustedes están viendo aquí, es lo que me va a hacer es venir y formarme el enlace con este azufre que está acá. Es decir, que entre estos dos se va a presentar un enlace. Y este enlace que se está presentando aquí es lo que nosotros conocemos como el acetil-CoA, ¿vale? Entonces, escríbale ahí el nombre, acetil-CoA. Mire, yo se lo voy a escribir aquí. Acetil-CoA. ¿Listo? Esa acetil-CoA que ustedes están viendo ahí, esa molécula, es la molécula con la que inicia todo lo que se denomina como el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí viene un ciclo, una estructura cíclica, bueno, una secuencia de reacciones que es cíclica, que se denomina como el ciclo de Krebs, y en este ciclo de Krebs, entonces, se va a ver inmerso o se va a tener que insertar precisamente este acetil-CoA para dar inicio a todas las reacciones que vienen de aquí en adelante. Entonces, vuelvo y le repito que este acetil-CoA va a ser el que me va a permitir formar el ciclo de
Krebs. ¿Listo? ¿Está claro eso o no está claro eso? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, hasta aquí por lo menos iría esta parte. Este pedazo de esta sección del archivo, pues prácticamente, o digamos de lo que hemos trabajado, iríamos hasta aquí. Empezamos con la primera fase de la glucólisis. Esta sería pues básicamente la segunda fase. En esta otra fase pues tendríamos ya ese piruvato que se mete dentro de la matriz mitocondrial, atravesando las tres membranas y llegando hasta el cuarto espacio interno de la membrana, que sería la matriz, en donde esta molécula se transforma de piruvato a acetil-CoA, utilizando el CoAH y produciendo 2.5 ATPs adicionales. Entonces, esto quiere decir que de aquí en adelante, entonces, lo que estamos formando o lo que va a iniciar es este proceso denominado también como el ciclo de Krebs. ¿Está claro eso? Sí, señor. Profe, pero no entendí cómo es que se convierte a acetil-CoA. Míralo, ahí está la reacción del piruvato al acetil-CoA. Ya te voy a pasarlo al 60% para que lo alcancen a ver. ¿Listo? Mira, piruvato, ahí está la enzima que está participando. Entonces, de piruvato a acetil-CoA lo que tiene que pasar es que va a ingresar en este piruvato, va a haber una reacción entre el CoAH y el NAD, la nicotinamida, y va a sacar dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono, ¿cómo se elimina? ¿Vía qué? ¿Cómo se elimina el dióxido de carbono? Niños, ¿por dónde se elimina el dióxido de carbono? ¿En el plasma? ¿Por el plasma? ¿Cómo se elimina el dióxido de carbono por el plasma? Explícame eso. ¿Cómo se elimina el dióxido de carbono por el plasma? No, pues Chicos, ¿por dónde eliminan los seres vivos el dióxido de carbono? pues por los pulmones, ¿no? No por el Por aire. eso, entonces, ¿por dónde los va a eliminar? Pues vía respiratoria. Ah, ok, ya, pues por los pulmones. No, muchachos, pero hoy andan, mejor dicho, ya en modo vacaciones y así no podemos igual la clase. Yo todavía no estoy en modo vacaciones, estoy en modo vacaciones a partir de las 5 de la tarde. Yo les hago la recomendación que entremos en lo mismo, porque ahorita van a tener que resolver los ejercicios. Y si yo me Profe, doy pero cuenta, uno no disculpen, que están en la misma tónica, pues les mando los ejercicios para la clase y les doy plazo hasta las 8 de la noche, así como lo hice ayer con 11.3. Que, ay, no, profe, que es que tengo que resolver otros cuestionarios, entonces no le estoy poniendo cuidado a su clase. Ah, bueno, listo, entonces ahora sí me lo entrega para el día de hoy. Pero ojo porque ustedes tienen que estar pilas, ¿vale? No, profe, es que lo que pasa es que uno presta atención, pero es que hay mucha información y uno a veces dice, no, pero esta será que sí, será que no. Entonces Niños, uno a estoy veces yendo prefiere como, lo más suave posible con ustedes. Créanme que estoy yendo lo más suave posible. Muy, pero muy suave estoy yendo con ustedes. Y necesito que se concentren en esto. Porque si no se van a concentrar en esto, van a perder. Y miren, yo no les he explicado sino desde aquí. Desde el 3-fosfoglicerato hacia el piruvato y del piruvato hasta aquí, hasta el acetil-CoA. No he explicado sino 1, 2, 3, 4 reacciones. Es lo único que he explicado el día de hoy. Y les anticipo que pues yo no puedo estar de 4 en 4 reacciones de aquí hasta que acabemos. Pues si no no vamos a alcanzar a terminar la temática y yo quiero terminar esa temática con ustedes. Tenemos que terminar esa temática con ustedes. ¿Vale? Así que concentraditos para la próxima me hacen el favor. Vamos a hacer un último ejercicio entonces con ¿cómo es que se llama? Con este link que les voy a enviar para que analicemos entonces esta, esta estructura que ustedes van a ver aquí. Espérenme un momentico.
Les recomiendo que pues entren a esta página como para que vayan más o menos asimilando los nombres del ciclo de Krebs, porque pues esa será la, digamos que la tareita para que ustedes revisen este periodo, que ingresen entonces con lo del ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, Profe, pero en el módulo también está lo del ciclo de Krebs, ¿no? no señora, Pero todavía nos yo lo falta estoy viendo respiración acá, secundaria y profe. fosforilación oxidativa. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que va aquí arriba? De acuerdo a lo que acabamos de ver. El piruvato. El piruvato, sí señor. ¿Listo? Entonces aquí empezaremos por piruvato. Luego el piruvato, ¿quién va? El acetil-CoA. El acetil-CoA. Espérame un momentico porque no sé por qué se salió. ¿Listo? Entonces empezaremos entonces por el piruvato. ¿Listo? Entonces aquí ustedes empiezan a comparar las estructuras. Entonces empezaremos por piruvato. Luego empezaremos por el acetil, continuaremos con el acetil-CoA. Luego, ¿quién sigue? El citrato. Sí, señora. Entonces irá el citrato. Entonces, citrato, está aquí. Luego el citrato, ¿quién va? El aconitato, creo que se llama. El cis-aconitato, pero el cis-aconitato no Cisaconitato. está acá. Entonces, después del cis-aconitato, ¿quién irá? El isocitrato. Perfecto, el isocitrato. Esto es una reacción más o menos reducida. Un momentico. Ay, no, espéreme. Perdón, isocitrato. ¿Listo? Entonces, isocitrato. Luego, entonces, irá del isocitrato. Entonces, ahora sí irá el succinato. Perdón, el isocitrato. Me perdí. Bueno, listo. No acetoglutarato, Alfa-acetoglutarato, creo que es sí, así. señora. Alfa-acetoglutarato. Y luego el alfa-acetoglutarato. ¿Irá quién? Sí va el succini, no sé qué. El succinato. Eso. No, perdón, succinil-CoA. No. Luego Ajá. el succinil-CoA irá el succinato. Luego el succinato, ¿quién va? El fumarato. El fumarato. Luego el fumarato. El malato. Creo que no me lo está dejando ubicar acá. Fumarato. Luego irá el malato El oxalacetato. y Creo el que se llama. oxaloacetato, ¿vale? El oxaloacetato. Es que a veces lo suelta, entonces ahí toca tenerle como un poquito de paciencia. Listo. Oxaloacetato. Listo. ¿Cuánto ATP se produce aquí? Entonces, hagamos las cuentas porque aquí también viene multiplicado por 2, ¿vale? En esta parte interna, ¿cuántos ATP se produjeron acá? ¿Cuántos ATP se producen acá? ¿Cuántos ATP produce cada NAD? 2,5. 2,5. Listo, perfecto. Pero como la cuenta viene multiplicado por 2, entonces ¿cuántos hay acá? Entonces 5. 5. Y aquí, 4. a ver, Esto. 2, pero multiplicado por 2. 2,5 por 2,5, sí señora. Entonces, ¿aquí cuántos hay? ¿Aquí cuántos hay? 5. Y aquí, 7. niños, pero ¿por qué se confunden? Si aquí hay 5, ¿aquí cuántos sabrán si es la misma molécula? 5. Ahí Mira hay que 10. 5 y 5, ¿cuánto me dan? 5 y 5, ¿cuánto me dan? 10. Van 10. 10. 10, listo. Aquí 10, tengo un profe. GTP. Este GTP es igual al ATP, o sea que quiere decir que él también equivale a 1. Quiere decir que ¿cuántos irán acá entonces con este? 11. 11, pero multiplíquese 1 por 2. ¿Cuánto me daría? 2. 2. Entonces serían 12. 12, perfecto. Este FAT equivale a 1.5. O sea que ¿cuántos irán acá? 13.5. 17. ¿Listo? 3 puntos. A ver. Este equivale a 1.5. Multiplíquelo por 2. 3. Y súmele los 12 que ya llevaba. 15. 15. 15. Quiere decir que ¿cuántos ATP llevo nomás en este pedacito?
15. 15, listo. ¿Y en esta? ¿Cuánto le sumo acá? 5, 5. ¿Cuánto? O sea que, ¿cuántos lleva ahí en total? 20. 20. 20. Hasta el momento, entonces, fíjense que aquí nomás en este pedacito llevo 20 ATP. ¿Cuántos llevaba de los iniciales? 5. No, de los iniciales. De los que partían de la glucólisis hasta acetil-CoA. ¿Cuántos eran? 12. Sí, 12. 12. O sea que, ¿cuántos ATPs tengo en total hasta terminar el ciclo de Krebs? ¿Cuántos tendré en total? 32. 32. Sí, señores, 32 ATP se producen nomás desde la glucólisis al ciclo de Krebs. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, pilas, muchachos, pilas, señores y señoritas. Sobre todo los señores, porque solamente he visto participar a un señor en toda la clase y el resto solamente han sido las señoritas poniendo ahí la cara por el resto del grupo.